Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectado a esta hora del día a nuestro segundo webinar sobre avances en proyectos de infraestructura, edificación y obras civiles. Eh, Déjenme, voy a dejar habilitada la sala de espera porque si no voy a estar apretando cada 2 segundos la sala de espera. Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo Herrera, para los que no me conozcan. Soy director del Magíster de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y en el día de hoy tenemos nuestro segundo webinar. El primero lo tuvimos la semana pasada. Las personas que quieran acceder a él está en un link de YouTube que ustedes pueden solicitar directamente en el correo electrónico mike@pucb.cl, que vamos a escribir por el chat en unos minutos. En este segundo webinar vamos a hablar sobre avances y desafíos en proyectos de obras civiles desde la perspectiva de la ingeniería estructural, geotécnica, geotecnia e hidráulica. Y para eso tenemos y nos acompañan a tres profesores de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCB, que son los profesores que me acompañan acá en la pantalla: el profesor Juan Carlos Bielma, el profesor Edgar Giovanni Díaz y el profesor Francisco Martínez. El modo de, el modus operandi, digamos, de esta sesión van a ser tres presentaciones de cada uno de los profesores. Ustedes pueden hacer todas sus consultas a través de un link de Slido, que si la tecnología me ayuda, creo que en este minuto se lo estoy compartiendo. Sí, creo que lo están viendo. Es a través de la página web slido.com, que ustedes pueden acceder a través del código QR que está indicado en la pantalla que estoy compartiendo. Bueno, y en su defecto, desde la web slido.com, marcando el código que está después del hashtag, ¿cierto? 49583-500. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Adicionalmente, a través del chat, también vamos a resolver todas las preguntas al final de las tres presentaciones, ya sea de las temáticas particulares que nos presenten cada uno de los profesores, así como también del programa de Magíster en Ingeniería Civil propiamente tal. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir al profesor Juan Carlos Bielma que nos pueda compartir pantalla, por favor, mientras yo hago su presentación. Profesor Juan Carlos Bielma, ingeniero civil y doctor en ingeniería, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCB, nos presentará el día de hoy en 20 minutos, ¿ya? La temática: métodos numéricos para evaluar la seguridad sísmica de las estructuras. Por lo tanto, muchas gracias, Juan Carlos. Lo dejo a usted con la presentación. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y de verdad quiero manifestar mi complacencia de tener a nuestros egresados y demás interesados en participar con nosotros hoy en la tarde, viendo un poco acerca de cuáles son las últimas tendencias que estamos manejando a nivel de escuela sobre temas muy cercanos de investigación y temas muy cercanos de aplicación directa a la resolución de problemas que nos atañen día a día como ingenieros civiles. Bien. Aparte de lo que ya les ha comentado Rodrigo, pues les voy a estar hablando un poquito acerca de algunos aspectos que estamos realizando en la escuela. Algunos de ustedes, está Ricardo, está Javier, a quien conozco. Bueno, soy profesor en la escuela desde hace 7 años y hay alguno que ha egresado antes. Actualmente aquí tenemos una hermosa fotografía, producto de un vuelo de dron que ha hecho también de nuestros egresados, que es Pablo Araya. No sé si se fijan, esta es nuestra nueva sede para los que antes de la pandemia no tuvieron la opción de visitar la escuela. Esta es la nueva sede.
con el edificio de Ingeniería Civil en primer término y el edificio de Ingeniería de Construcción, la parte posterior, con esta bonita vista de la Avenida Brasil en pleno desarrollo. Bien, voy a hablar entonces un poquito acerca de la temática, sin antes no recordarles cuál es el número de slide. Aquí lo tienen por si acaso no lo han podido copiar. Aquí pueden entonces utilizar este número para que se puedan comunicar con nosotros, plantear sus dudas, sus inquietudes. Por favor, siéntanse con toda libertad de realizarlas. Con gusto, nosotros las vamos a atender todas. Bien, este es mi perfil. De alguna manera es el resumen de cuáles son mis titulaciones. Soy ingeniero civil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Hice un magíster ciencia en la Universidad de los Andes, también de Venezuela, y saqué un diploma de estudios avanzados en ingeniería sísmica y dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña, que allí es catalogado como un estudio también de magíster. Y soy doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahí entonces está digamos, mi recorrido. Y mi recorrido como académico es que he sido profesor asistente en la Universidad Nacional Experimental Politécnica en la carrera de Ingeniería Mecánica, profesor titular en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y profesor adjunto actualmente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como les mencioné, desde hace 7 años. Bien, ¿en qué nos estamos nosotros centrando en la Escuela de Ingeniería Civil para abordar las obras civiles? ¿Qué estamos nosotros haciendo actualmente? Saben que no tenemos la posibilidad de desarrollar todas las temáticas que nos gustaría, tenemos limitantes no solamente en cuanto a tiempo de dedicación de parte de nuestros académicos, sino también tenemos limitaciones desde el punto de vista de los laboratorios. Tenemos unos laboratorios que afortunadamente se encuentran mejorados, no solamente en aspectos de espacio, sino también en aspectos de dotaciones. Tenemos ahora nuevos equipos, tenemos nuevos componentes que han permitido el desarrollo de pues, investigaciones experimentales. Pero no todo lo podemos desarrollar de forma experimental. ¿Por qué? Porque los estudios experimentales son en algunos casos costosos, por lo menos a nivel de ingeniería estructural. Tenemos que trabajar con modelos a escala, pero no siempre estos modelos a escala son fidedignos, no tienden a reproducir exactamente lo que nosotros buscamos, que es especialmente estudiar el daño de las estructuras motivadas por las fuerzas de la naturaleza, tales como el viento, los tsunamis, los terremotos. Entonces tenemos que aplicar métodos numéricos. Son unos métodos aproximados que nos permiten, entre otras cosas, abordar temas como, por ejemplo, la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras. Si bien actualmente hay muchas posibilidades a nivel de investigación y a nivel de desarrollo de meternos con temáticas más novedosas, tenemos que tener en consideración que Chile, como ya muchas personas lo han dicho, es como un laboratorio a cielo abierto para el área sísmica. En Chile se han sucedido los eventos sísmicos más potentes a nivel mundial y al tener esta latente amenaza sobre la cual no podemos hacer absolutamente nada, como no sea tomar un avión e irnos muy lejos, esta amenaza va a condicionar siempre nuestras acciones de diseño. No en vano, a raíz del terremoto del año 2010, se comenzó prácticamente a vivir una nueva etapa de lo que es la ingeniería sismo resistente a nivel mundial. A raíz del terremoto del año 2010, entonces, se empezaron a hacer preguntas tales como, ¿qué podemos nosotros hacer para mitigar el daño en las estructuras? Pero no solamente en las estructuras, sino también en los componentes no estructurales y en los contenidos de las estructuras. ¿Por qué? Porque justamente en ese terremoto del Maule, el 70% del monto acumulado de los daños se concentró en componentes no estructurales y en contenidos. Entonces, ahora la pregunta, el desafío actual es cómo reducir esa vulnerabilidad. Esto obviamente nosotros no tenemos, digamos, el dinero suficiente, no tenemos el músculo financiero para hacerlo como lo hacen otros laboratorios que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, que montan esos modelos a escala 1 a 1. No tenemos esa posibilidad y entonces nosotros debemos desarrollarlo a nivel numérico. Bien, por otro lado, ¿en qué otras cosas estamos nosotros investigando? Estamos investigando en cuanto a la evaluación del desempeño de las estructuras de acero. ¿Por qué?
de las estructuras de acero, porque también fueron unas estructuras bastante afectadas durante el terremoto del 2010. Es ya emblemático, son emblemáticas las fotografías de cómo quedaron algunas de las estructuras, sobre todo estructuras que albergaban procesos del vino, de la cerveza, que fueron bastante dañadas y muchos de sus componentes fueron dañados a tal punto de que se interrumpió la producción por un buen tiempo. La pregunta es cómo nosotros podemos mejorar el desempeño de esas estructuras de acero para que nuestras actividades industriales no se vean interrumpidas o no se vean afectadas. Ese tipo de preguntas buscamos nosotros responderlas a través de nuestras investigaciones. Otros desafíos que nosotros encontramos dentro de la ingeniería estructural es poder definir procesos más precisos para garantizar que las estructuras que estamos diseñando actualmente se comporten de una manera esperada. O sea, que lo que nosotros hacemos en el papel, que lo que nosotros diseñamos realmente se reproduzca en la realidad. Esto, en el caso de Chile, pues también es emblemático en cuanto a que Chile es uno de los primeros países de Latinoamérica que se han atrevido a lanzar una especie de norma, todavía no está del todo incorporada en la actual versión de la norma NSH 433, sin embargo, va muy pronto a estar incorporada en el articulado de la nueva norma y que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño por desempeño. Cómo el diseño por desempeño se puede llevar a cabo, cuáles son los desafíos asociados. Muchas personas se han hecho estas preguntas de cómo podemos nosotros implementar el diseño por desempeño con las herramientas computacionales que manejamos actualmente, cuáles son las nuevas herramientas computacionales que tendríamos que aprender y cuáles son las particularidades de esas herramientas computacionales que se tendrían que adaptar al entorno y a la forma de trabajar en Chile con las particularidades no solamente que definen la amenaza sísmica, sino también las particularidades que marcan las tipologías estructurales que se emplean en Chile. Pues esto se constituye en todo un desafío y sobre esto también nosotros estamos avanzando. Les voy a mostrar algunas diapositivas con algunas fotografías de investigaciones que hemos publicado recientemente. Adicionalmente, existe un desafío que esta vez es a nivel mundial y que tiene que ver con que las estructuras que nosotros diseñamos cada vez sean más sustentables. ¿Cuál es el impacto o la huella de carbono? Cada vez estamos escuchando con más frecuencia de que se mide el impacto de la huella de carbono no solamente a través del proceso de la construcción, sino también a través de los procesos previos, de donde provienen los materiales que utilizamos, si estas fuentes de materiales son sustentables. Si los diseños que nosotros estamos generando son amigables con el ambiente, ¿cuál va a ser su huella de carbono? ¿Cuál va a ser la huella de carbono que nos va a entregar nuestro diseño actual de cara al futuro? Que ya saben ustedes que implica, por ejemplo, mantención de estas estructuras, recuperación de las estructuras, adaptación a nuevas normas y a nuevos requerimientos funcionales de estas estructuras. ¿Son sustentables? Este es otro de los desafíos que nosotros estamos de alguna manera abordando en nuestra escuela. También se trabaja de manera colaborativa. Anteriormente, cuando, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo directamente, cuando estudiaba, cuando hice la carrera, los ingenieros estructurales acostumbrábamos a formarnos de una manera bastante independiente, de forma muy aislada, cada quien trabajaba por su parte, y mientras más sabías, menos compartías con tus colegas, porque era como entregarle al otro, a tu competencia, lo que tú sabías, lo que tú conocías. Actualmente este paradigma ha cambiado y ha cambiado de forma radical, especialmente con las nuevas plataformas de trabajo que se han desarrollado. Actualmente tenemos que estar más abiertos a lo que es el trabajo colaborativo si queremos ser competitivos en un mundo cada vez más diverso. Además, tenemos una dimensión de que hay muchas empresas transnacionales operando en Chile que vienen con normativas distintas, con enfoques distintos y que vienen también con profesionales formados en otras latitudes o que simplemente no se van a trasladar directamente al país para el desarrollo de un solo proyecto. En este sentido, la plataforma BIM se ha constituido en una plataforma bastante versátil y bastante adaptable a lo que son estas necesidades colaborativas que han surgido en los últimos tiempos. Las nuevas técnicas constructivas, estas técnicas constructivas que buscan reducir los tiempos, que buscan reducir también la vulnerabilidad de las estructuras o que buscan
aplicar procesos de refuerzo estructural de forma más racional y con el empleo de técnicas mucho menos invasivas, por ejemplo, el uso de láminas de fibra de carbono para el refuerzo pre- y postsísmico de las estructuras, también lo estamos nosotros abordando. Y de alguna u otra manera, la evaluación de la seguridad estructural empleando tecnologías más eficientes de cálculo con herramientas computacionales más adaptadas. Bien, y está el tema de BIM, que ya se los mencioné anteriormente, que ha hecho una fuerte irrupción en Chile. Ya sabemos nosotros que el tema BIM es obligatorio en nuestro país desde el año 2020 para poder participar en procesos licitatorios o contrataciones con el Estado, y que en el año 2025 también va a ser mandatorio de cara a los proyectos de tipo privado. Por tanto, allí tenemos el gran impacto de estas tecnologías. Hablarles un poquito acerca de las investigaciones que desarrollamos a nivel de la escuela con nuestros memoristas. Por ejemplo, tenemos el caso de la implicancia que tiene la regularidad estructural sobre la determinación de los valores máximos de diseño para los edificios. Aquí tenemos unas tipologías que estudió nuestro alumno Ignacio Bugueño. En este caso, Ignacio trabajó con distintas tipologías estructurales como edificios mixtos de marcos y muros, así como ustedes lo ven, edificios de muros únicamente, edificios mixtos de marcos y muros, pero con una configuración excéntrica y irregular, y edificios de únicamente marcos, y vio cuál era el impacto de estas configuraciones y su irregularidad sobre la respuesta sísmica y sobre el valor máximo de las aceleraciones. Esto con vistas puestas en lo que es la utilización de acelerogramas en el diseño por desempeño. Otras investigaciones recientes, por ejemplo, la que desarrolló Claudio Alarcón. En el caso de Claudio, le estudió edificios de mediana altura constituidos por muros de hormigón armado, típicos de nuestra quinta región, y le determinó curvas de fragilidad a partir de curvas IDA, del Incremental Dynamic Analysis, que es una de las técnicas más avanzadas y más reconocidas a nivel mundial para para tener la posibilidad de evaluar la vulnerabilidad de las estructuras. Mediante esta técnica, que es una técnica bastante trabajosa, hay que decirlo, computacionalmente es costosa, requiere un alto nivel de tiempo consumido a nivel de pre y postproceso, pues es posible obtener estas curvas que ustedes ven acá y que finalmente se trabajan un poco y finalmente se obtiene esta curva de fragilidad. Esta curva, que es el compendio de un montón de información estructural condensada en una sola curva, es bastante interesante porque nos permite estudiar distintos escenarios sísmicos con un solo input. Por ejemplo, un input que nos entregaría la PGA de un terremoto que nosotros queramos considerar de cara al diseño. Con ese valor de PGA, nosotros entramos en esta curva de fragilidad determinada para nuestro diseño y somos capaces de interactuar con el mandante. ¿De qué manera? Por ejemplo, supongan ustedes que tenemos una PGA de 2 veces la aceleración de la gravedad, y si nosotros entramos en esta curva, podemos determinar una probabilidad de excedencia de daños en nuestra estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro mandante puede estimar conveniente, si es conveniente o no, proceder a un proceso o asumir un proceso de restauración de esa estructura, de refuerzo de esta estructura, porque esto directamente va a incidir sobre su inversión. ¿Ok? De esta manera, entonces, nosotros lo asumimos. El problema de las curvas de fragilidad es que se determinan a partir de las curvas IDA, y el problema de las curvas IDA suele ser su dispersión. Regreso a la diapositiva anterior. Aquí no tenemos una dispersión tan grande. Esta es una particularidad que entregan los edificios de muros, pero para otros edificios sí que podemos tener grandes dispersiones. A manera de resolver este problema, pues hemos diseñado, hemos generado un nuevo proceso de generación o de cálculo de estas curvas IDA a partir de los periodos no elásticos, sino de los periodos elongados que poseen estas estructuras, de manera que podamos entonces proceder a realizar curvas IDA mucho más precisas. Tenemos investigaciones no solamente centradas en Chile, tenemos una, ya voy cerrando porque ya estoy llegando a los 20 minutos, tenemos investigaciones que hemos desarrollado con colegas
del extranjero, de Argentina, de Ecuador, de Italia, de España. Esta es una investigación que realizamos recientemente en Ecuador y que dio paso a una publicación bien interesante donde tomamos en consideración la presencia de la mampostería. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un edificio antes del terremoto del 2016 en Ecuador, y aquí tenemos el mismo edificio ya derrumbado, derruido, bastante dañado por la presencia justamente de la irregularidad en la disposición de la mampostería. Allí construyen con unos ladrillos muy pesados, a diferencia de lo que sucede en Chile, y además puestos de una manera bastante irregular, lo que les trajo estos problemas de gran excentricidad. También, como ya les había mencionado, estamos interesados en determinar la respuesta sísmica de las estructuras de acero. En este caso estamos viendo algunas figuras derivadas de la investigación desarrollada por Ambiado. Ambiado trabajó con un rack minero. Él tiene un pariente que trabaja en la industria minera. Él desarrolló el diseño completo de una conexión precalificada, que son conexiones resistentes a momentos, especialmente de cargas cíclicas. Y a partir del desarrollo de esa conexión precalificada, Eduardo estudió cuál es la respuesta no lineal empleando un software computacional bastante avanzado que se llama idea estática. Y otras investigaciones más recientes que dan cuenta después de nuestras investigaciones sobre la respuesta sísmica de edificios de mayor altura, ya esta vez diseñados por el procedimiento de diseño por desempeño. Aquí tenemos un caso típico de un edificio ubicado aquí en la quinta región. Se le ha hecho entonces un estudio completo. La diferencia del procedimiento por diseño por desempeño es que se emplean acelerogramas, pueden ser sintéticos, pueden ser acelerogramas de registros reales procesados de manera que calcen perfectamente o que sean compatibles con los espectros definidos en la normativa chilena. Bien, espero no haberles aburrido. Esto es un paneo muy rápido, un repaso muy rápido de lo que estamos haciendo o de lo que estamos haciendo sí, con nuestros memoristas a nivel de investigación en mi área. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Recuerden a todos, eh, a través del link de Slido que compartió Gabriela, a través del chat y que pudo compartir también Juan Carlos, y el código, pueden hacer todas sus preguntas. Al final de las tres presentaciones tendremos el tiempo de responder esas preguntas, ya sea de índole técnica o también de algo más administrativo relacionado con los programas de formación continua, posgrado y magíster de la Escuela de Ingeniería Civil. Muy bien, pasemos al segundo tema. El segundo tema estará a cargo del profesor Edgar Giovanni Díaz, que por lo que veo ya está compartiendo pantalla. Muchas gracias por eso. El profesor Edgar Giovanni Díaz es ingeniero civil y doctor en ingeniería civil. Es director en este minuto de la Escuela de Ingeniería Civil y también parte del magíster de nuestra escuela. El profesor Giovanni Díaz nos presentará la temática cimentaciones en proyectos de obras civiles. Así que el profesor Giovanni tiene 20 minutos. Esto parece un reloj. No le pondré cronómetro, pero bueno. Pero Juan Carlos se portó bien. Hay que seguir el ejemplo. No, yo haré lo propio, haré lo propio. Ya tengo mi cronómetro acá puesto. Muy bien. Muchas gracias, profesor Rodrigo, por el espacio. Nuevamente me sumo también a lo indicado por el profesor Juan Carlos con su presentación, la cual también muy interesante. Creo que estos espacios son bien valiosos, pero que en las diferentes instancias de divulgación también tenga un provecho complementario. Vamos a iniciar acá. Ahora sí. Bueno, ya me habían hecho mi presentación, complementar en ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Y el área de énfasis, bueno, tengo mi doctorado, pero el área de énfasis particular es en el área de ingeniería geotécnica y, bueno, desde hace ya alrededor del 17 años estamos acá, digamos, con labores académicas en Chile, así que, digamos, he ido recogiendo
digamos, y he tenido la oportunidad de participar en algunas instancias normativas asociadas a algunos de los tópicos que vamos a comentar. La temática es un poco general y se seleccionó, o seleccioné más bien un apartado que quizá es uno de los principales tópicos que tenemos en ingeniería geotécnica, que son las cimentaciones. Todos los proyectos de obras civiles evidentemente requieren de este punto y por mucho tiempo incluso me daba la sensación a medida que iba estudiando de que esto era un tema que al ser bastante antiguo y de los primeros que tenían una formulación mucho más acabada en ingeniería, eran los más resueltos y quizá no es tan así y tiene una implicancia práctica muy concreta y específica, por lo que me voy a centrar y quizá en esta breve presentación voy a traerles más cuestionamientos que certezas, pero dejando también abierta la posibilidad a varios aspectos que conviene analizar. Si hago una pequeña revisión histórica, digamos, de qué era lo que nosotros teníamos, obviamente en términos de requerimientos de proyectos de ingeniería, desde lo que teníamos en los años 20 en edificios casi coloniales y de baja altura en Santiago, partiendo a los 80, donde ya había algunos dejos de modernidad con edificios mucho más altos en la época de los 80 y hasta llegar a los grandes proyectos de ingeniería como el Costanera Center, claramente los requerimientos de los proyectos son y han ido variando y mutando en el tiempo claramente. Y no selecciono estas décadas de manera aleatoria, porque tienen relación directa justamente con el desarrollo de grandes aspectos vinculados con la ingeniería de cimentaciones. Desde los años 20 a los años 40 se desarrollan estas clásicas teorías de capacidad de soporte que parten con métodos de Prandtl y de Terzaghi muy conocidas, que dicho sea de paso siguen vigentes a la fecha y que muy curiosamente no fueron creadas para suelos. O sea, es una metodología que se creó para los metales, un problema nada que ver con la ingeniería, solo que de manera observacional y muy vinculado a la práctica profesional. Terzaghi y una serie de próceres de la ingeniería geotécnica fueron adecuando ecuaciones que decían esta cosa más o menos funciona y hay que seguir trabajando en ello. En los años 80, siguiendo el mismo orden, digamos, de la anterior proyección que mencionaba, hay un desarrollo ya mucho más acabado de la misma exploración geomecánica, lo que permitió también generar teorías un poco más acabadas, fórmulas un poco más acabadas, donde ya no era el método observacional puro, sino que ya había por lo menos un respaldo metodológico aparentemente sin desconocer las singularidades que habían. Y posteriormente o en la actualidad pareciera, y en un principio pareciera que la modelación numérica o todos los métodos un poco más sofisticados, por decirlo de alguna manera, son los que tenemos actualmente, digamos, como en lo habitual. Todo esto, digamos, para un análisis de evaluación estática. Y si pasamos, digamos, a un siguiente peldaño importante, uno pudiera decir, como lo ejemplifico acá simplemente con una animación solo esquemática, con un edificio que es el edificio Trento de Viña del Mar, en el que se hizo un análisis de respuesta dinámica, uno podría decir, estamos en condiciones de hacer una representación de la respuesta dinámica de una estructura con un registro sísmico y demás. Pero esto tiene muchas aristas, es decir, la representación y poder visualizar esto con una animación, desde el punto de vista práctico, no tiene ninguna utilidad, sino que es la información que podemos extraer de ahí para un diseño, ¿cierto? O sea, por lo cual es posible que cuando doy este paso yo tenga más incertidumbres que certeza respecto de lo que requiero en una situación en particular. Entonces la pregunta es, de toda esa secuencia que hemos venido viendo desde esos años 20 y todo esto en el contexto de la ingeniería de cimentaciones, una pregunta es, bueno, ¿estamos usando nuevos métodos para el diseño de cimentaciones? Estoy hablando en la práctica profesional directamente, ¿cierto? Y desde una mirada geotécnica y rayando incluso un poco también a la parte estructural, donde hay una serie de aproximaciones que inevitablemente se tienen que recurrir por diferentes motivos, no exclusivamente por un tema de malas metodologías. Entonces, ¿estamos realmente haciendo esto?
Y si uno se pone a hacer una revisión, por ejemplo, de literatura técnica ya más consolidada, es decir, no de una propuesta en un artículo, y no estoy quitándole peso a un artículo, sino que de alguna manera los textos consolidan un poco más propuestas sobre metodologías específicas. Traigo aquí referencia a tres textos de año 2022, 21 y dos del año 2021, donde para sorpresa, uno se encuentra una situación donde las teorías clásicas de capacidad de soporte que se empezaron a formular hace casi 100 años, desde el año 21, siguen plasmándose acá, la teoría de Terzaghi, Meyerhoff, Bexy y demás, y todas siguen planteándose como alternativas, lo cual es reflejo de que de alguna manera las seguimos usando habitualmente en la práctica profesional. Y no estoy diciendo con ello que estas ecuaciones o todas estas formulaciones que han tenido todo este desarrollo que me permití mencionar anteriormente estén equivocadas o acertadas. No es un cuestionamiento a las ecuaciones lo que lleva a este análisis del que estoy aquí mencionando y del cual voy a concluir algunas cosas al respecto. Adicional a esto, al tema, digamos, del consecutivo, de qué métodos estamos usando y demás, también tenemos otro tipo de situaciones, y es que los grandes proyectos de ingeniería, y centrándome en la cimentación, realmente no tienen problemas asociados a los sistemas de fundación. Es decir, tienen desafíos del sistema de fundación, sí, pero generalmente son proyectos que tienen toda el brazo financiero para desarrollar incluso metodologías propias a partir de mediciones que se tengan que hacer específicamente en esos lugares, ¿cierto? Entonces yo podría tener el megaproyecto, pero casi que hago un mega estudio solamente para ese proyecto, por lo cual hay un desafío tremendamente interesante e enriquecedor que está documentado en mucha literatura al respecto. Pero realmente no hay un problema allí porque está como casi resuelto allí en ese tipo de situaciones los temas asociados a las cimentaciones. Pero ¿qué pasa en nuestro proyecto del edificio localizado en Reñaca o en cualquier lugar de una razonable altura como los estamos haciendo habitualmente? Es decir, tenemos todos los instrumentos que tenemos en nuestros proyectos, quizá no evidentemente, pero aún más, ¿qué pasa en el proyecto social, donde tenemos un edificio mucho más pequeño y donde pequeños cambios en el sistema de cimentación pueden tener un impacto importante en su diseño? Es decir, he tenido proyectos en Villa Alemana donde hablar de, no, pues excaven 50 centímetros y eso no es nada, representa una partida no menor en proporción de lo que requiere el proyecto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de decisiones uno las puede tomar, digamos, dependiendo también de la magnitud del proyecto. Y la pregunta que uno tiene que hacerse también es, ¿estamos diseñando adecuadamente como para decir si efectivamente se requiere hacer esas bajadas o quizá estamos siendo muy conservadores? Y vuelvo y dejo el paréntesis, usando metodologías que vienen de una formulación desde hace muchos años, digamos, sin decir que son buenas y malas, pero son conservadoras y estamos haciendo lo correcto. Por lo cual ahí surgen muchas preguntas de qué es lo que nosotros estamos poniendo en práctica al momento de diseñar, que a veces olvidamos la implicancia que tiene en el diseño en términos de ejecución. Entonces, el sistema y el análisis de los sistemas de fundación es un análisis resuelto, o sea, esto está resuelto. Ahí por mucho tiempo se me surgían preguntas a lo largo de la vida profesional que con mucho pudor evitaba consultar a los cercanos. Y un poco también por lo que contaba el profesor Juan Carlos en el hecho de que también hay un recelo en contar ciertos criterios, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasa con el enterramiento? Y nadie comentaba mucho porque eran como sus criterios propios. Pero cuando uno se pone a hacer el doble clic, digamos, a las normativas a nivel mundial y a muchos procedimientos, se da uno cuenta que esto no está tan resuelto y que de hecho, por ese motivo, incluso muchas normativas no lo hablan de manera muy clara, ¿ya? Entonces ahí surgen varias observaciones que uno tiene que tener presentes. Y creo que aquí en esta imagen reflejo uno de los diferentes problemas que tenemos. Y es que nuestras metodologías clásicas, que las seguimos usando, vuelvo e insisto, y en la práctica son muy habituales su uso, se encargan de hacer un análisis de la fundación como un elemento de fundación, como históricamente se ha formulado desde los años 20. Un elemento de fundación en el que se le aplica una carga y responde con toda esa teoría que hemos mencionado y que ha tenido todos los procesos de evolución. Si yo comparo las metodologías tradicionales con los métodos de elementos finitos o cualquier método sofisticado, la verdad que el análisis no es muy diferente. Esos métodos andan razonablemente bien, incluso con mediciones.
Pero el problema acá surge es que nuestros edificios ya no están compuestos de elementos completamente individualizados. Es posible que algunos edificios industriales que tengan, digamos, zapatas individualizadas completamente puedan estar en esa situación. Pero en condición dinámica, nosotros realmente lo que estamos es diseñando sistemas de fundación. Pese a que estamos analizando y usando teorías de elementos de fundación. Entonces aquí el problema no es si la teoría es buena o mala. El tema es que el problema es otra cosa. Entonces yo ya no sé ni siquiera completamente si es más conservador o no. Lo que pasa es que hay unos temas intuitivos en el hecho de que si yo no tengo una viga de fundación puesta y la analizo, perdón, si tengo la viga de fundación puesta y la analizo sin la viga, infiero que es mejor. Pero el tema es que esa condición para un proyecto, por ejemplo, social, la implicancia de yo incorporar la viga y analizarla, es posible que me evite esa excavación de los 50 centímetros que mencionaba hace un ratito. Pero quizá ahora lo que hacemos es que excavamos los 50 centímetros y aún así ponemos la viga de fundación y no tenemos elementos para incorporar. Entonces, la cuestión es que nuestro sistema quizá o lo que estamos haciendo nos insta a evaluar un poco más allá, porque estamos resolviendo el verdadero problema. Entonces, surgen temas de interacción, suelo-estructura, y que está muy de moda que lo incorporemos y demás, y no estoy diciendo con ello de que no valga la pena, pero no puedo perder de vista ese el objetivo. ¿Qué es lo que me permite hacer el análisis de interacción suelo-estructura? No es decir que mi sistema es más o menos sofisticado, perdón, que mi método es más o menos sofisticado. Lo que me permite es poder incorporar una serie de variables que derechamente no están en los otros métodos, pero no porque los otros métodos son malos, porque nunca pretendieron ser de otra manera diferente, sino porque claramente el método tiene unas ciertas limitantes que hoy la evolución de los mismos sistemas de fundación hacen que finalmente estemos resolviendo otro tipo de problemas. Entonces, la interacción sobre estructura no solamente dinámica, porque muchas veces nos centramos en que los análisis de interacción sobre estructura pareciera que fueran exclusivamente dinámicos. No, lo dinámico es un aspecto muy relevante, pero no exclusivamente dinámicos. Los necesitamos hacer en busca de resolver situaciones que son las que realmente tenemos en un problema práctico. Y ahí es donde tengo que usar esos elementos. El tema es que eso sigue siendo complejo. Modelar la respuesta, y ahora sí, hablando de la parte dinámica, me insta a hacer una composición de un análisis cinemático de los efectos de la rigidez del sistema de fundación, unos efectos inerciales, por lo cual hay unos temas complejos, pero que también pueden tener ciertos elementos de solución, como lo es, por ejemplo, el manual del FEMA que estoy mostrando, que entrega una serie de recomendaciones prácticas muy aterrizadas que uno puede ir incorporando en diseños de una manera un poco más habitual. Porque, ¿qué pasa con el análisis de respuesta dinámica? Esto no es ya hagamos análisis de respuesta dinámica. Al momento de generarse un análisis de respuesta dinámica, parece que hay más preguntas que parámetros definidos. Hay un proceso de propagación de la onda. En ese proceso de propagación de la onda, yo diferencio la respuesta de lo que ocurre si la respuesta es en roca, o si la respuesta está en campo libre, o si está en zona topográfica. Hay un tema de que la geometría del basamiento rocoso me puede generar una variación en la respuesta. La idealización de mi sistema como un modelo unidimensional no considera la estratigrafía. La bidimensionalidad me exige una modelación y un análisis a nivel un poco más ampliado. Entonces, tengo muchas variables de por medio cuando quiero hacer un análisis de interacción. Por lo cual tampoco es como que yo pueda decir, ya, pero ¿por qué no hicieron el análisis dinámico si lo podían haber hecho? Esos son muchos de los aspectos que surgen de por medio en esos cuestionamientos también al momento de hacer un análisis. O sea que hay que ser conscientes de ello. Y aquí hay un tema de la investigación y la práctica. Muchas veces la hemos planteado como si están mirando para lados completamente diferentes, o yo hago la investigación y demás. Pero creo que en ingeniería, y pasa creo con todo el equipo que tenemos en la escuela, esto claramente no es lo que se está haciendo. La investigación está generando un círculo con la práctica, porque en ingeniería pues, finalmente estamos resolviendo situaciones prácticas. O sea, evidentemente nos basamos en una formulación teórica muy rigurosa para poder entregar una respuesta práctica concreta, pero evidentemente tenemos este círculo y se está tratando de generar en esa línea. Creo que un problema o una situación importante es identificar el verdadero problema que se necesita resolver. Ese yo creo que es una cosa que parece muy obvia,
pero que incluso en el sistema de fundación pasa de que no nos damos cuenta ni qué es lo que está ocurriendo realmente en mi sistema de fundación, por lo tanto me alejo de qué es lo que requiero y me vuelvo esclavo del método. Es decir, es que el método sirve para esto y la cosa es al revés. Es qué necesito yo para ver qué método puedo hacer. Creo que las líneas de investigación que se han ido abordando y solamente centrando, digamos, en el área que trabajo, se ha hablado de temas de interacción suelo, fundación, estructura para con análisis de respuesta estático y dinámico, que busca hacer una representación de la respuesta dinámica de la estructura, pero con el propósito de entregar un elemento práctico. Es decir, yo tengo que tener una bajada muy concreta con el aporte de los ingenieros estructurales, por ejemplo, para saber qué elementos de estos modelos son los que pueden tener un impacto en el diseño. Si yo no tengo claridad del impacto, el mono de alguna manera me sirve es como para deslumbrar respecto de que se está representando tal cosa. Pero eso no es suficiente. O sea, yo tengo que hacer una caracterización muy rigurosa, un análisis muy riguroso para poder hacer ello. Lo propio ocurre con los análisis de respuesta regional. Aquí vemos el modelo de representación tridimensional de la ciudad de Concón, que obviamente en un proyecto convencional no lo vamos a hacer, pero desde la parte de investigación sí podemos entregar elementos para darnos cuenta que el comportamiento dinámico, especialmente en zonas con respuesta singular, no es la respuesta de mi columna de suelo, de mi cachito, de donde está puesta mi fundación, sino que hay un análisis de respuesta regional que puede estar influenciado en ciertos casos, no en todos, de efectos digamos, locales, como pueden ser efectos por estratigrafía, por comportamiento singular y por amplificación topográfica, siendo la amplificación topográfica uno de los elementos que hemos estado analizando, tanto para evaluación del comportamiento del sistema de fundación estructural y geotécnicamente, que lo hemos hecho con el profesor Juan Carlos Bielno, como para evaluar la respuesta dinámica misma que tiene el suelo de por medio, ¿ya? Y en este comportamiento del sistema de fundación entra en fundaciones escalonadas, evaluar qué es lo que está pasando con la interacción suelo-estructura y tener un vínculo con la parte estructural. Es decir, nosotros estamos buscando con todas estas líneas de investigación entregar elementos del diseño. No puedo entregar el modelo más sofisticado del mundo a la parte estructural porque no lo van a poder aplicar. Tengo que entregar elementos prácticos muy concretos, buscando elementos que ellos puedan aplicar. No me puedo ir con la teoría gigantesca, pero ahí la sinergia es fundamental. Creo que hemos estado en esa línea un poco de trabajar en esto de por medio. Algunos temas obviamente asociados a esto son efectos de amplificación topográfica en la respuesta al diseño sísmico, comportamiento de los sistemas de fundación con subterráneo, evaluación del comportamiento de suelos singulares. Esto por mencionar algunos de los temas de los que se ha venido trabajando en todo lo relacionado con el comportamiento de suelo-estructura. Particularmente como un ejemplo referencial con los temas de la amplificación topográfica, esto se me fue doble, con los efectos de amplificación topográfica, los casos del terremoto del 85 y del 2010 dejan cuenta, digamos, de ciertos fenómenos, como lo es el hecho de que estando cerca de la pendiente de un terreno puedo tener una demanda de aceleración mucho mayor, lo cual en un ejemplo muy ultra simplificado lo vemos con una serie de respuesta sísmica en un espectro de respuesta identificando cuál es la respuesta que se va a generar a lo largo de una zona en pendiente y a medida que nos vamos alejando del borde de una excavación, pues la respuesta sísmica cada vez es menor, ¿cierto? Y esto es solamente, digamos, una mínima aproximación de lo que representa un efecto topográfico, pero digamos que me interesa materializarlo en un espectro de diseño porque también es el elemento de posterior evaluación estructural y que me permite entregar un aspecto que pueda tener implicancia en el posterior diseño del proyecto. Obviamente detrás de todo esto hay un equipo de profesores, no solamente en esta área, en la parte estructural nos acompañan otros profesores que también tendrán la oportunidad en su momento de compartirles sus experiencias. Yo me enfoqué en una parte de ellos, por supuesto, y mencionar un aspecto no menor, la simplicidad es la mayor sofisticación, frase de Da Vinci, creo que es importante. Nosotros en toda la investigación, obviamente nos metemos con todas nuestras variables, con todas nuestras cosas, pero estamos persiguiendo entregar elementos concretos, prácticos, para poder que se puedan materializar en el diseño y en la práctica regular, porque o si no, no va a poderse ejecutar. Entonces, eso es un poco lo que quería mencionar el presente día y creo que cumplí también cabalmente con el tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias, profesor Giovanni. Eh,
Nuevamente, recordar a todos nuestros asistentes que todas sus consultas las pueden hacer a través de el link de slido.com que Gabriela me ha ayudado a compartir a través del chat que tenemos acá en el Zoom. Así que ustedes pueden hacer todas sus consultas y al final de las 3 presentaciones, que nos queda solo una, podremos hacer la respuesta a cada una de las preguntas, tanto técnicas como administrativas, de los programas de posgrado, magíster y formación continua de la Escuela de Ingeniería Civil. Francisco Martínez justo me apagó la cámara, entonces justamente lo tengo que presentar. Mientras lo presento el profesor Francisco, si es que pudiera ir compartiendo pantalla para que no tengamos ningún error. Nuestra última presentación del día de hoy será dada por el profesor Francisco Martínez, ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en física no voy a pronunciar el nombre de su universidad, de París, en Francia, porque no me atrevo, obviamente. Y, él nos presentará el tema impacto de flujo en el medio ambiente. El profesor Martínez tiene 20 minutos para hacer su presentación. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, noches quizá. Agradecer la presentación del profesor Rodrigo Herrera y saludar a mis colegas y a los asistentes presentes al seminario. Bueno, voy a partir con una pequeña presentación de mi parte, sin sonar autorreferente. Efectivamente, soy ingeniero civil de la Universidad de Chile. En realidad me especialicé en el área de ingeniería hidráulica, que es una de las menciones que tiene todavía esa carrera. Ya hace ya unos 20 años aproximadamente, tal vez un poquito más, ha pasado rápido el tiempo. Luego de eso me especialicé en mecánica física y mi doctorado lo hice en física en la misma universidad, que tiene algo que ver un poco también con lo que voy a comentar. Cuando yo llegué a Francia se llamaba la Université Paris Sud 11, ya era la París 11. Luego quedó simplemente como Paris Sud, eso ya cuando yo ya estaba terminando mi doctorado, y hoy día se llama París-Saclay. Eso explica un poco, parece un poco anecdótico lo que estoy contando, pero explica un poco lo dinámico que ha sido la evolución de los estudios en los países desarrollados. Ya, efectivamente, el aprendizaje, particularmente a nivel universitario y en carreras tan específicas y tan técnicas como la nuestra, es algo tremendamente dinámico. ¿Ya? Yo diría que tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia profesional y académica. He ido combinando esos dos aspectos desde que egresé de la universidad. He trabajado como ingeniero, jefe de estudios, también he tenido a cargo empresas tecnológicas como gerente general. Ha sido, por cierto, un tiempo bien acotado, tanto en el sector público como en el sector privado. Mi última experiencia profesional fue trabajando para el Instituto Nacional de Hidráulica, donde se hace, todavía se sigue haciendo intensa investigación y modelación física, principalmente ocupando modelos de escala reducida y modelación computacional. Hoy en día, gracias a Dios, digamos, ya estoy jerarquizado en la universidad, luego de 4 años de intenso trabajo que se ha hecho en nuestra escuela, así que tengo unos 4 o 5 años aproximadamente de trabajo en nuestra escuela, principalmente desarrollando docencia e investigación en mecánica de fluidos y medios granulares, que ha sido un área, bueno, la mecánica de fluidos siempre ha sido conocida en nuestra escuela, pero hemos tratado de impulsar también el desarrollo del área de mecánica de medios granulares y de flujos de materia granular, que ha sido históricamente un área anidada principalmente en el mundo de las ciencias básicas, ¿ya? En el área de la física, de la química también, incluso de cierto punto de vista también algunos colegas del área de las matemáticas y por supuesto nuestros colegas del área de la geología han abordado cotidianamente estos temas, pero lo hemos tratado de ir introduciendo también en nuestra carrera acá en la escuela, a través de ciertos modos, por cierto, que voy a ir comentando en la presentación. Yo les comentaba que el estudio de o el aprendizaje de nuestra carrera es un tema bien dinámico. Fíjense ustedes que durante muchos años se nos enseñaba mecánica de fluidos e hidráulica, con un enfoque fuertemente orientado a la construcción y diseño de canales y diseño de tubería.
Bueno, eso sigue siendo importante, por cierto, pero los ingenieros civiles, particularmente que nos dedicamos al área de recursos hídricos, hemos tenido que ir expandiendo también nuestra gama de conocimiento con fuerza estos últimos 15 años. Estamos hablando de universidades importantes, entre ellas la nuestra, la propia PUC, que ha tenido que reformular sus programas de estudio y, por supuesto, eso va a seguir ocurriendo en los años que vienen. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Esencialmente, bueno, la razón es bien simple, aunque cruda, ¿ya? Y es que van apareciendo problemas nuevos. Ya no estamos hablando solamente del diseño de obras civiles pequeñas acotadas a un proyecto en particular, sino que estamos hablando básicamente de grandes catástrofes que ocurren a escalas que nosotros mismos no estábamos acostumbrados a manipular. Entonces, los conocimientos de base, que son muy buenos en nuestra universidad, por cierto, hemos tenido que irlos ampliando. ¿Ya? Eso ha sido inevitable para abordar problemas, como por ejemplo el que muestra la foto, los problemas de inundaciones, que algunos dicen que en Chile esto no va a ocurrir porque nuestro país se está secando. Eso es un graso error. En realidad, basta con que se presente una precipitación muy intensa que ocurra durante un breve corto de tiempo y nada hace presagiar que este tipo de imágenes, que por cierto no son de Chile, no vayan a ocurrir en nuestro país. La pregunta es, ¿tenemos los conocimientos o el know-how suficiente para abordar este tipo de problemática? Esa es una pregunta que no es tan sencilla de responder. O, por ejemplo, situaciones como las que muestra la fotografía, deslizamientos de suelo, avalanchas de materia granular, por ejemplo, o de materiales muy pesados, y tenemos que ser capaces también de diseñar obras para este tipo de eventos, ¿ya? Eso significa también no solamente tener conocimiento de los materiales que tenemos disponibles para hacer la obra, sino también conocer la mecánica, ¿okay?, del evento que está detrás. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas? ¿Cómo se desarrollan este tipo de flujos? ¿Qué características particulares tienen desde el punto de vista mecánico? Entonces, tenemos una batería de conocimiento muy buena que viene desde los primeros años de universidad, ¿verdad? Pero muchas veces nos damos cuenta que necesitamos pulir esos conocimientos o incorporar know-how nuevo que no necesariamente lo entrega el mercado laboral, ¿ya? En esa lógica, yo diría que la hidráulica, lo llamé así un poquito coloquialmente en esta presentación, se ha potenciado fuertemente estos últimos 5 años, no solamente por la incorporación de capital humano avanzado, que es tremendamente importante en cualquier nicho de trabajo, ¿ok?, sino también porque se ha dado mucho énfasis al desarrollo de la parte investigativa con un foco experimental. ¿Ok? Eso ha sido muy potente y una muy buena noticia, considerando, y tengo que decirlo, el carácter regional de nuestra universidad. ¿Por qué menciono esto? Porque típicamente las universidades que pueden desarrollar proyectos de este tipo, usualmente son universidades que cuentan con un budget de recursos pecuniarios y por supuesto de capital humano muy grande, las universidades más tradicionales de nuestro país. Entonces es importante que la PUCB, siendo una universidad regional, haya decidido invertir en este aspecto en particular en nuestra escuela. Yo, por lo menos desde el punto de vista personal, lo considero un hecho valioso y creo que vale la pena destacarlo. ¿En qué se, perdón, ¿en qué se ha notado esto en particular? En que se ha dotado de una infraestructura con fines experimentales muy robusta. ¿Ya? Quien habla ha conocido y conoce bastante de la realidad de cómo trabajan nuestros laboratorios de hidráulica a nivel nacional, ¿okay?, tanto en el norte, la zona centro, por supuesto, los laboratorios de la Chile, la Católica, por decir algunos, incluso hasta el sur, los laboratorios de la Austral o de la Universidad de Concepción, y particularmente la realidad experimental que tenemos en nuestra universidad nos deja muy bien parados. Y esto no es una apreciación de fans de mi parte, sino que en realidad es una constatación medible. Ya se pueden comparar esto particularmente con la cantidad de instalaciones que tenemos y la cantidad de gente que trabaja en nuestros laboratorios de forma sistemática y cotidiana. ¿Ok? Así que eso nos ha dado pie para principalmente estos últimos 5 o 6 años, sin desmerecer por cierto el trabajo que han hecho mis colegas que me han antecedido en este rubro acá en la escuela, es que se ha ido o se ha tratado de ir construyendo gradualmente una cultura hidráulica que enfatice, por un lado, la investigación aplicada que ustedes necesitan para el manejo o para su desenvolvimiento, por decirlo de cierto punto de vista, en sus trabajos, por cierto, pero sin perder de vista la componente científica, ¿ya? ¿Ok? Considerando todas estas nuevas problemáticas que ya tenemos encima, ¿ok? En eso no nos podemos perder tampoco, ¿ok? Les comento brevemente. Hoy día, la escuela, cuando yo llegué el año 2018, voy a dar un par de ejemplos que me tocan un poco de cerca, está muy presente, por supuesto, el gran trabajo que había hecho el profesor Alejandro López, junto con los colegas que me habían antecedido, ¿ya? Y teníamos un canal hidráulico que se destinaba esencialmente con fines docentes, y lo cumplía bastante bien, porque es un canal de punta, ¿ok?
Hoy día no solamente tenemos ese canal disponible en el laboratorio, sino que además tenemos un canal en paralelo donde incluso podemos ensayar flujos de alta intensidad que se conocen como escurrimientos supercríticos y que pasa a ser una realidad, por cierto, de lo que vemos en los cauces fluviales y particularmente en fenómenos de inundación. Entonces tenemos otra, entre comillas, otra hidráulica que surge ahí, que no es la clásica hidráulica que veíamos con el profesor Alejandro o incluso en los cursos que me ha tocado dictar este último tiempo, sino que hay que empezar a incorporar nuevos escenarios de modelación. Y hay nuevos know-how que trae incorporado esas condiciones, a veces en un solo parámetro del escurrimiento. ¿Ok? Entonces, ya no basta con tener el canal, también tenemos que tener instrumentación que se acople a esas nuevas instalaciones experimentales. Ahí surge equipamiento avanzado, por ejemplo, vectrinos, que permiten caracterizar campos de velocidad en las tres componentes del espacio. Y salimos un poco de la clásica figura, ¿verdad?, del tubo de Pitot, midiendo en algunos puntos en particular, que sigue siendo una técnica utilizada. Hoy día necesitamos incorporar también más información a nuestras mediciones. ¿Ya? Así que se ha incorporado equipamiento de punta, que vuelvo a repetir, esto no todas las universidades hoy día lo tienen, y sí lo tenemos nosotros acá incorporado en nuestra universidad. ¿Ok? Misma cosa pasa también, por ejemplo, en el área que se ha tratado de impulsar, que es estos flujos de materia granular. ¿Ok? Estos últimos tiempos, gracias a financiamiento interno que ha provenido esencialmente de concursos financiados por nuestra, concursos que son empujados por nuestra universidad, se dispone hoy día, por ejemplo, de canales para generación de avalanchas granulares y estudios de deslizamiento y flujos de materia granular y particularmente diseño de estructuras de retención. ¿Ya? Ya no estamos hablando necesariamente de fenómenos lentos, sino que también de fenómenos que involucran un impacto de fuerzas que evidentemente no las puede resistir cualquier obra. Hoy día todos estos temas de investigación son temas tremendamente vigentes. ¿Ya? No son temas que están rebuscados o sacados de una página de un libro a ver qué nos ponemos a hacer ahora, todo lo contrario. Se hacen seminarios y congresos internacionales exclusivamente abocados a entender este tipo de problemáticas, particularmente en la parte centro-norte, diría yo, un poquito de Europa. Francia, Italia, Alemania investigan intensamente estos temas, ni hablar de Estados Unidos. ¿Ya? Y si lo hacen, no es simplemente por un placer o por un hobby, es porque realmente tienen problemas conteniendo este tipo de estructuras. Chile también los tiene, aunque por cierto no tiene el mismo nivel de inversión justamente para prevenir o para investigar intensamente estos fenómenos, y en parte nosotros estamos tratando modestamente con nuestros recursos, por cierto, de ir cubriendo ese nicho también. ¿Ya? Así que tenemos dispositivos que estudian avalanchas granulares hoy día en el laboratorio de hidráulica que está en el subterráneo del nuevo edificio que señalaba mi colega Juan Carlos. ¿Ok? También tenemos sistemas para modelación de colapsos granulares. Especialmente nos hemos tratado de concentrar en comprender cuáles son los efectos, por ejemplo, de la segregación de partículas en la movilidad que se observan en esta avalancha. Si usted observa, por ejemplo, un flujo de avalancha de nieve, avalanchas de rocas, que se llaman deslizamientos de rocas, por ejemplo, o incluso deslizamientos de suelo, dudo mucho que encuentre un material homogéneo, ¿okay?, o uniforme en su distribución granulométrica. Lo más probable es que encuentre materiales mezclados de distintos orígenes presentes en una misma masa de suelo. ¿Okay? Eso tiene efectos y consecuencias sobre la movilidad de este tipo de materiales en el medio ambiente y, por qué no decirlo también, en las fuerzas de impacto que desarrollan, particularmente cuando interaccionan con estructuras, cuando interactúan contra estructuras que pueden ser viviendas, edificios, puentes, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas nos hemos ido dando cuenta que ha sido no del todo no abordado, es decir, hay gente que ha metido las manos, pero no es tanto más gente que lo hace. ¿Ya? Hay comunidades que hacen eso, pero las comunidades que se dedican a investigar esto de manera sistemática siguen siendo pequeñas. ¿Okay? Así que nosotros desde Valparaíso tratamos de aportar un grano de arena en esa dirección. Estamos muy contentos particularmente por la infraestructura que hemos tenido este último tiempo, principalmente porque también se nos ha dotado de instrumentos para observar estos flujos que, hay que señalarlo, son fenómenos extraordinariamente rápidos. ¿Ya? Típicamente la instrumentación que se ha dispuesto en laboratorios de hidráulica son algún par de sensores, sensores piezoeléctricos, cámaras normales de medición. Hoy día tenemos afortunadamente cámaras de alta velocidad que registran sobre los 2000 cuadros por segundo, incluso pueden llegar hasta los 12000 cuadros por segundo tranquilamente, y es básicamente la velocidad de captura que se requiere para tratar de observar la mayor cantidad de detalles posibles cuando estos eventos ocurren en una escala mucho más manipulable como la de un modelo a escala reducida. ¿Ya? Así que tenemos hoy día todos los ingredientes, digamos, para conducir buenos trabajos de investigación en esta dirección, o al menos para que los alumnos o futuros candidatos, digamos, que se integren a nuestra escuela puedan hacerlo en las mejores condiciones. ¿Ya?
Les quiero contar un poquito qué proyecto hemos visto este último tiempo, simplemente una pincelada. Hemos estudiado con alumnos de pregrado en nuestra escuela de muy buen nivel, gente tremendamente comprometida con la parte experimental. Dinámica de flujos, por ejemplo, en fondos rugosos y macro rugosos, que es la realidad de los cauces de alta montaña principalmente. Hay una fenomenología hidráulica que hay detrás de estos flujos muy interesante, poco estudiada también, y que se hace predominantemente, ahí voy a discrepar un poquito de mi colega Juan Carlos, que él, evidentemente su foco de interés está puesto en la parte numérica. Para nosotros lo hidráulico es un poquito a la inversa, quizás, desde mi perspectiva. Nuestros esfuerzos están fuertemente puestos en la parte de modelación experimental, es decir, en modelo a escala reducida. Entonces, particularmente la dinámica de flujos macrorugosos es una dinámica que se observa mucho en cauces de alta montaña en Chile, en zonas cordilleranas, por ejemplo, principalmente de la zona centro-sur. ¿Ya? Así que ahí hemos tenido varias tesis de pregrado que se han desarrollado en esa línea, incluso con trabajos publicados tanto en congresos como en revistas de corriente principal. También hay un tema nuevo que lo estamos haciendo en colaboración con colegas acá de la región, principalmente el profesor Patricio Winkler, me permito nombrarlo porque, bueno, ya tenemos una relación más bien de amistad con Patricio, donde estamos haciendo estudios de generación de ondas de tsunami inducidas por deslizamientos de suelo, que fue un fenómeno que ocurrió lamentablemente, que cobró un par de días, lamentablemente hace un par de años atrás, en la zona de Aysén, ¿ya? Fenómenos transitorios en fluidos complejos, principalmente estamos estudiando el golpe de ariete en sistemas de transporte, principalmente sistemas formados por tuberías, con nuestro nuevo colega, el profesor Felipe Galarce, y también con Felipe estamos abordando una temática de flujos de fluidos complejos, orientado principalmente a la comprensión de flujos laáricos, que es uno de los tipos especiales de flujo originado en zonas volcánicas. ¿Qué pasa cuando este tipo de flujo interactúan, por ejemplo, con pilas de puente? ¿Ya? Los puentes que se diseñan en Chile típicamente se diseñan para resistir embestidas de flujos de agua, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de flujo lárico, los lahares son flujos tremendamente viscosos, mucho más densos y cuya realogía no es la realogía newtoniana que veíamos en el curso de mecánica de fluidos, ¿ok? Entonces, si se fijan, ya la palabra no newtoniano para muchos alumnos ya les resultaba nueva. Entonces, hemos tenido que desarrollar toda una teoría que sustente estos nuevos casos como know-how para nuestros alumnos, ¿ya? Les voy a mostrar simplemente algunos videos de cosas que hemos ido generando este último tiempo. Estos son videos grabados particularmente en el canal de Escurrimiento Supercrítico, que es un canal más chico que el canal antiguo que ustedes probablemente conocieron en algún momento, ¿ya? Esto es un típico caso de erosión alrededor de estructuras en un régimen subcrítico, que es probablemente la situación más común que incluso quizá algunos que ya están trabajando en el ministerio o en algunas consultoras privadas probablemente han visto. ¿Ok? Sin embargo, cuando nos movemos a la realidad, ¿verdad? Y nos vamos, por ejemplo, a situaciones un poquito más actuales, voy a ver si me puedo aquí mover al siguiente. Ahí está. Nos encontramos con algo así como esto. ¿Ok? Voy a ver si lo cargo un poquito. Esa es la realidad hoy día. ¿Ya? Me llamó la atención este problema. Esto fue un problema abordado particularmente hace un par de años atrás, o expuesto, mejor dicho, por unos colegas en la Universidad de Concepción, donde se animaron a exponer cuáles son los conocimientos avanzados que tenemos, o los más actuales, por decirlo de cierto punto de vista, de erosión alrededor de estructura, ¿ok? Pero en presencia de un flujo supercrítico, es decir, flujos de alta intensidad. Este tema es nuevo, ¿ok? Y ya lo estamos tocando en nuestra escuela, ¿ya? Por mostrarle otro tipo de problemas también, voy a ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Ahí sí, exacto. Ahí también estamos abordando, por ejemplo, temáticas de hidrodinámica de flujo alrededor de estructuras también para situaciones de flujo supercrítico. Eso nos ha obligado también a introducir técnicas experimentales de visualización. Ahí yo trato un poco de empujar la creatividad de mis alumnos y créanme que son muy creativos, ya se les ocurren cosas justamente para visualizar, por ejemplo, la superficie libre. Ya aquí tenemos el laboratorio de hidráulica que es bastante grande, generoso en espacio, completamente oscura. ¿Ya? Y a Don Hugo, que es parte de nuestro personal técnico que nos ha apoyado y ha sido un apoyo muy valioso estos últimos años, ¿ya? Nos ha ayudado justamente a implementar estas soluciones para salir del paso y poder monitorear y medir adecuadamente este tipo de estructura, ¿ya? Este tipo de casos. Este es un caso relativamente nuevo, son unos alumnos que tengo trabajando este año, justamente en la generación de ondas de tsunami inducidos por colapsos de suelo. Les voy a mostrar, a ver si me acompaña un poquito el video. Ahí está. ¿Ok? Bueno, aquí la problemática, fíjense ustedes que ya no es solamente nos concentramos en la catástrofe por sí sola,
sino que en realidad nos concentramos en caracterizar qué parámetros influyen, por ejemplo, en la onda que se genera aguas abajo, ¿ya? No es solamente la masa granular que penetra en la cubeta de agua, que ahí es básicamente agua estancada, ¿okay? O agua en reposo, mejor dicho, ¿ya? Sino que además, ¿qué otros parámetros? Por ejemplo, la profundidad del flujo podría eventualmente incidir no solamente en la amplitud de la onda generada, sino que también en la velocidad. Ese tipo de cosas, por ejemplo, salen mucho de las conversaciones que tengo con los propios alumnos y también con colegas de la región. ¿Ya? Mis colegas de la región son muy potentes, particularmente en el área de ingeniería costera, pero hemos tenido ahí que hemos encontrado un nicho de trabajo justamente porque hemos detectado que hay posibilidades de potenciarnos justamente desarrollando la hidráulica de canales. ¿Okay? Así que ahí han surgido ideas y surgen proyectos de este tipo que afortunadamente se pueden financiar, digamos, con budget o con presupuestos un poquito más acotados que los que necesitaría, por ejemplo, otros colegas que hacen proyectos de mayor envergadura, donde ya requieren postular a fondos externos. Nosotros, afortunadamente, con los fondos que nos pasa la universidad, hemos podido desarrollar todo este aparataje de investigación. ¿Ok? Y, por supuesto, los apoyos de nuestra propia escuela. En cuanto a eventos catastróficos, algo de esto había mencionado. Nos hemos concentrado fuertemente en caracterizar el movimiento de masas granulares secas, densas, no cohesivas. Esencialmente ahí hemos puesto el foco. En el rango cohesivo todavía no nos queremos meter porque ahí se complejizan bastante más las cosas. El profesor Giovanni lo sabe bien. ¿Ok? Así que nos hemos concentrado en comprender la movilidad de escurrimientos granulares, qué es lo que está detrás justamente de las velocidades y las largas distancias que pueden alcanzar algunos de estos flujos. ¿Ya? Pienso particularmente en la realidad de flujos volcánicos esencialmente, donde podemos tener, por ejemplo, escurrimientos o corrientes piroclásticas que pueden alcanzar velocidades de incluso superar los 100 kilómetros por hora. ¿Ya? A una población o a un poblado cercano, a una zona donde ocurra este tipo de eventos, si no contan con un sistema de alerta adecuado o un conocimiento más o menos o cierto conocimiento acerca de la fenomenología que está detrás, podemos estar hablando de víctimas fatales esencialmente, y nadie quiere que ocurra eso, ¿cierto? También nos hemos concentrado estos últimos años en caracterizar la dinámica de barreras de contención, justamente ya no para contener un flujo piroclástico, por supuesto eso no está pensado para eso, pero sí, por ejemplo, para escurrimientos de roca o deslizamientos de roca que ocurren mucho particularmente en la zona austral de nuestro país, particularmente en la parte de la carretera austral. Y por supuesto, en varios tramos más, incluso aquí mismo en la Cuesta Barriga, han habido eventos de ese tipo, donde tenemos rocas de varias toneladas, incluso de varios metros de diámetro, que han bloqueado la ruta, en algunos casos incluso hasta impactando vehículos, ¿ya? ¿Ok? Para eso, ahí tenemos, por ejemplo, una típica postal de un escurrimiento de tipo piroclástico. Eso fue en Chile, en la zona de Atacama, donde tenemos uno de los cordones volcánicos más intensos y más densos del mundo. ¿Ok? Y esto lo hemos tratado de hacer estudiándolo básicamente en nuestros modelos más pequeños, modelos físicos. Lo que ustedes ven aquí es básicamente un colapso de materia granular, donde nosotros, una vez que se produce el colapso, no solamente nos interesamos a cuáles son los patrones de movimiento que sigue el flujo para depositarse y eventualmente alcanzar su nueva condición de reposo, sino también la forma que adquieren estos depósitos una vez que se generan sobre el fondo, ¿verdad? Aunque no lo crean, a partir de la condición inicial o del estado inicial y el estado final, se pueden extraer varias conclusiones importantes respecto de la movilidad y particularmente cómo influye la dispersión granulométrica en ese tipo de comportamiento o de conducta. ¿Ya? Misma cosa es lo que hemos tratado de hacer desde el año pasado, con tesis de pregrado, por cierto, también, trabajando con escurrimientos de materia granular y particularmente la incidencia sobre las cargas dinámicas que se pueden registrar sobre una barrera de contención. ¿Okay? Con esto voy terminando, por cierto. Ahí hay un video que muestra algo de eso. Ahora. Bueno, ese era mi voz al final. Estábamos muy contentos porque nos costó mucho primero generar no generar la instalación por sí sola, sino que en realidad generar un sistema de adquisición de datos que fuera capaz de medir en tiempo real cómo se van produciendo estas cargas dinámicas, qué características tienen estas cargas dinámicas, cómo son sus valores máximos y cómo podemos construir de cierta forma una cierta teoría que pueda predecir las cargas que va a resistir o que debería resistir adecuadamente una barrera de este tipo. Hoy día se están probando varias soluciones. No solamente tenemos las barreras rígidas, también se están probando barreras elásticas,
y que no solamente contienen flujos granulares secos, ¿okay? Sino que también flujos aluvionales, que es otra también de las áreas que queremos abordar estos últimos meses, particularmente con nuestros nuevos colegas, ya, aunque debo señalar que no nos hemos metido particularmente con flujos detríticos o flujos aluvionales desde el punto de vista experimental. Se requieren otro tipo de condiciones en el laboratorio, por cierto. El expertise lo tenemos, pero sí no lo hemos querido dejar de lado y lo hemos abordado computacionalmente, ¿ya? En ese desafío, digamos, lo tenemos pendiente todavía en nuestra escuela, de seguir potenciando la parte computacional. Mi experticia principalmente viene más dada por el área experimental, por cierto, pero con la llegada de nuestros nuevos colegas yo creo que vamos a construir una área hidráulica bien completa y esperamos que siga siendo así en los próximos años. ¿Ok? Así que bueno, le agradezco su atención y lamento un poco, le pido disculpas al organizador o al anfitrión por haberme demorado un poquito, así que muchas gracias. No pasa nada, no se notó nada entretenido, así que no se notó la larga. Después ahora viendo el reloj, ahí sí hay que tirarle la oreja, Ok, pero no se notó y eso es lo importante. ya. Muchísimas gracias, Francisco, si puedes dejar eso mismo de compartir. Tenemos algunas preguntas que yo estoy aquí en mi torpeo, por eso estoy mirando hacia el lado. La primera, discúlpeme, la voy a responder yo, que tiene que ver, la primera pregunta dice, ¿qué pasa con los cursos optativos? El magíster tiene 4 cursos optativos y la pregunta es, ¿se van a dar todos los cursos optativos? Esa es una muy buena pregunta y probablemente está asociada a alguno de nuestros exalumnos, en donde, bueno, ustedes probablemente saben que en pregrado en concreto existen ciertas restricciones para dar curso optativo, volumen de alumnos, etcétera. Sin embargo, en posgrado no existen esas restricciones. Incluso un curso optativo se podría dar para un alumno, ¿ya? Y eso es válido y es posible hacerlo. Por lo tanto, dado que nuestro programa de magíster en ingeniería civil no tiene tantos ramos obligatorios como otros magíster que se dan en la misma área de ingeniería civil y tiene esa flexibilidad donde el estudiante de magíster puede ir armando su propio camino, su propio desarrollo dentro de su programa. Nosotros vamos a ofrecer por lo menos 2 cursos optativos por línea por semestre. ¿Ya? Por lo tanto, eso obviamente es bastante abundante y terminan siendo cursos optativos de verdad, ¿cierto? Y no como existen otros programas que dice curso optativo, pero es un curso obligatorio más que nada. ¿Ya? Eh, Esta pregunta probablemente me va a tener que ayudar a responder el profesor Francisco Martínez. El programa, Leo, el programa de Magíster dice que las clases son sincrónicas por telemáticas, es decir, a través de plataformas como esta, como Zoom. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si yo quiero hacer un trabajo experimental? ¿Puedo asistir al laboratorio a hacerlo? Y las clases de igual manera tenerlas vía Zoom. Eso es lo que estoy leyendo por aquí. Francisco, accesibilidad al laboratorio. A ver, bueno, quizá en realidad más que responderla yo, quizá respondamos en el conjunto. Eh, bueno, desde el punto de vista del acceso al laboratorio, problema ninguno, ninguno. Al contrario, si se quiere hacer una tesis experimental, es obligatorio estar en el laboratorio, no lo veo haciéndolo a distancia. Así que desde el punto de vista de la accesibilidad, yo pienso que sí. Ahora, administrativamente, yo tengo entendido que no debería haber problemas tampoco, quizás tú me lo confirmas. No, si son estudiantes, incluso investigadores pasantes, no tienen. Sí, pero accesibilidad ninguna, no hay ningún problema. Sí. Hay un tema que probablemente vamos a tener que discutir en algún minuto y eso es importante sincerarlo asociado al horario, ¿cierto? Sí, Al horario, que es un tema que se tendrá que discutir en algún minuto, eh, pero obviamente eso se vería caso a caso, ¿cierto? Tampoco, una ya. tesis experimental tampoco implica vivir en el laboratorio, ¿cierto? Sino que uno programa Exacto. ciertas actividades concretas, ¿ya? Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo con usted, profesor, efectivamente. Perdone que le interrumpa. Sí, si es por desde el punto de vista del horario, efectivamente eso habrá que consensuarlo. Sí, estoy de acuerdo.
Incluso si es necesario, quizás a veces, bueno, nosotros ya con los estudiantes actuales que tenemos, y eso se hace autorizado por nuestra universidad, se piden incluso si es necesario permisos los fines de semana para que puedan venir a trabajar. Evidentemente se le hace una inducción al estudiante desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, los equipos que nosotros particularmente manejamos no son, digamos, inseguros en su manipulación. No hay equipos cortantes, no hay equipos que puedan revestir algún eco eléctrico o algo por el estilo, pero sí se le hace una capacitación de seguridad. Pero esas cosas se pueden consensuar. ¿Estoy de acuerdo con usted? Profesor Giovanni, levantó la mano, me imagino que quiere Sí, agregar muchas algo. gracias, profesor. Sí, solo como para complementar, efectivamente sí, yo creo que es caso a caso y que eventualmente incluso se podría generar otra tipología de actividad presencial dependiendo del área que se esté desarrollando, ¿cierto? Entonces, claro, los laboratorios con un ensayo es en lo que cae más directamente. Ah, Creo que sería cuestión de coordinar efectivamente los horarios, pero también podría eventualmente haber otro tipo de actividades que obliguen a alguna clase de trabajo presencial, no sé, una medición en campo, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, claro, la condición de telemática creo que se centra es como en el tema de la de la, asignatura, de la de clase la carga. propiamente tal, ¿cierto? Sí, sí, mucho más que en el trabajo de, digamos, de trabajo de fin de máster, que obviamente dependiendo de la disciplina, del carácter, porque puede ser incluso la misma hidráulica, pero más numérica, ¿cierto? Y no tiene que ver, nada que ver con el laboratorio. Va a depender cada uno de los casos. Bien, tengo otra pregunta aquí que está asociado justamente, el profesor Juan Carlos Bielma mostró varios software, el profesor Giovanni también mostró varios software, que probablemente más asociado al tema de la modelación, ¿cierto? ¿Existe acceso a esos software si es que son estudiantes? ¿Es posible acceder de forma telemática o hay que trabajar directamente con los computadores de la universidad? Profe Bielma, pues voy hablando. No, la verdad que la mayoría de las licencias que se tienen actualmente son licencias tipo server, por lo tanto al alumno lo que se le da es un puerto de acceso y en las que no, también eventualmente uno puede mediante una suerte de escritorio remoto dar acceso a un computador que tenga ciertas características, eso suponiendo digamos que hay una particularidad de exigencia en modelación. Por lo tanto, efectivamente, es software que se pone a disposición de los estudiantes para desarrollar su tesis. Súper, no sé si el profesor Juan Carlos quiere complementar algo. Pequeño complemento es que en la parte que nosotros trabajamos hay algunas facilidades con programas que son de índole académico. Ah, perfecto. Sí, salvo que existiese algo muy particular, prácticamente no funcionarían casi que para el 100% de los trabajos que pudiera plantear. Súper, muy bien. Última pregunta que tengo acá y que yo creo que todos pueden responderla, cualquiera de los tres, que tiene que ver justamente al ser un magíster profesional, muchos de los problemas que queremos resolver desde la ingeniería civil son problemas que tenemos en nuestro trabajo, problemas que tenemos en nuestra empresa, dice acá. Pero bueno, me imagino que se puede ampliar a cualquier otro tipo de organización, sea pública o privada. Eh, ¿Los profesores están abiertos a tomar esos temas o tenemos que alinearnos directamente a los tópicos, a los temas que trabajan los profesores y ellos nos asignan los temas? No sé si se entendió la pregunta. Sí, Creo que sí. bueno, comento solamente porque tenía el micrófono aquí abierto de una vez, pero no por quitarle la palabra a los colegas, ni me faltaba. No, yo creo que definitivamente sí, o sea, yo creo que todos estamos prestos a atender las necesidades. Es más, creo que el proceso de retroalimentación digamos, para la solidez del programa en el largo plazo se nutre con ideas que vengan también desde el ejercicio profesional, aparte del que nosotros mismos estamos desarrollando. Entonces ahí hay un proceso de retroalimentación que yo creo que no solamente es útil, sino que yo creo que invitamos a que ocurran ese tipo de cosas. Lo que pasa es que evidentemente al nosotros tener una cierta línea de desarrollo que se va consolidando, pues uno invita a que se suman a lo que uno viene avanzando y demás. Pero yo creo que el desafío de problemáticas o de situaciones prácticas concretas creo que es muy enriquecedor para el programa y para el mismo desarrollo académico de nosotros en el proceso. Entonces, el carácter profesional del magíster yo creo que
abre esa oportunidad, ¿cierto? A que no es, bueno, ¿qué cosa loca se me va a ir? No, aquí no es de lo cosa loca, también es lo contrario, traemos realidades y capaz que incluso con documentación uno pueda resolver parte de los problemas, más otra cosa de que surgen otro tipo de necesidades. O sea, que yo creo que sí estamos prestos a ello y creo que me atrevería a decir que esto es independiente de la línea o independiente de todo, ¿no? Sí. Profesor Francisco, quería complementar algo. Sí, bueno, me parece muy buena la pregunta, porque efectivamente hay una cosa que yo he visto en nuestra escuela que es muy positiva, es que de cierta manera gran parte de los académicos que forman parte de la ICE tienen experiencia haciendo proyectos, bueno, le decimos coloquialmente por fuera, ¿verdad? Pero son un poco feos, en realidad proyectos de asistencia técnica. Entonces eso es muy positivo, no estamos desconectados de la realidad empresarial. De hecho, lo comento un poco a título personal, me imagino que hay experiencias similares en mis colegas. Hace poco estábamos participando en una asesoría técnica con colegas de Santiago para una importante empresa de agua potable. Y lo primero que se me vino a la cabeza, oye, pero esto es un proyecto tranquilamente de magíster, pero tranquilamente. ¿Okay? Y es un proyecto relativamente complejo. Estamos hablando de simular un golpe de ariete en sistemas interconectados, que no es algo común, que tú vas al libro de golpe de ariete y te presenta una configuración muy clásica, que no es la realidad. Entonces, esos son temas, tranquilamente temas de pregrado, de magíster, sin ningún problema. Y de hecho, hasta yo mismo lo encuentro súper interesante de mostrarlo acá. Incluso yo creo que a veces ha pasado un poco lo contrario, en el sentido de que hemos propuesto temas de ese tipo, al menos desde el área hidráulica, y a veces no se han presentado alumnos, a pesar que son temas aplicados. Entonces, la voluntad y al menos la apertura, al menos desde el área hidráulica, ningún problema. Súper. Juan Carlos, ¿quiere agregar algo? Pero sí, llover sobre mojado, sí, y ratificar lo dicho por el colega, de eso se trata esto. Que busquemos a problemas de la vida real. ¿Qué más interés tenemos que eso de llevar a cosas que en este momento no se han podido resolver con las herramientas convencionales o con los métodos convencionales? Súper. Yo simplemente, a modo de cierre y complementando también la respuesta de mis colegas, pues estamos justo a punto de lograr el tiempo exacto programado. O sea, yo creo que no es solamente un deseo, sino que es el motivo de ser del magíster de la Escuela de Ingeniería Civil con un foco profesional, es resolver problemas que aquejen a la vida real. ¿Ya? No queremos dar solución a los problemas de la vida real, con un enfoque científico, con un enfoque desde la rigurosidad del método científico, desde las distintas perspectivas de la ciencia, resolviendo problemas no desde la intuición, ¿cierto? No desde de la guata propiamente tal, sino que tomando los valores, tomando datos, tomando indicadores, no olvidando nunca que somos ingenieros y necesitamos la evidencia, ¿cierto? Y así como queremos buscar un problema de la vida, de la vida real, del perfil profesional, a la vuelta y al cierre del programa Magíster, uno esperaría una contribución práctica profesional al entorno real, ¿cierto? O sea, y así como también se podría generar una contribución científica que sería muy interesante presentarla en alguna conferencia científica nacional o internacional o en algún artículo científico, eso que vendría siendo un elemento secundario. Lo más importante, ya más que lo primero, es justamente cuál es poder identificar esa contribución práctica profesional que se le puede dar con los trabajos de fin de máster. ¿Ya? Y a partir del desarrollo, obviamente, y la formación de cada uno de los cursos optativos. Y justamente ese valor que tienen los estudiantes de magíster, y lo mencionaba el profesor Francisco, es quizás a veces los estudiantes de pregrado no logran percibir lo rico que es ese problema de la vida real. Son ustedes los que ya tienen alguna experiencia profesional, los que traen ese conocimiento, los que viven con ese problema, los que dudan, ¿cierto?, cuando hay que ocupar un procedimiento o hay que ocupar alguna fórmula y no están realmente convencidos de que esa fórmula es la que representa el comportamiento real del fenómeno que estemos analizando. Y eso es lo que busca principalmente el magíster de Ingeniería Civil.
sin más que agregar, porque estamos a puertas del término, quiero abrir el micrófono por si alguno de mis colegas quiere compartir alguna reflexión final y después de esto dar el cierre y agradecer a todas las personas que se están conectando aquí. Muchas gracias por sus preguntas también. Y como escribió muy bien Gabriela en el chat, cualquier consulta que tengan acerca de nuestro programa de magíster de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nosotros estamos muy prestos a responderlas. No sé si quieren agregar algo. No, ya estamos bien. Voy a cerrar simplemente para que no cierren con mi voz, que no es tan agradable. Yo quería agregar algo, si se pudiera. Sí, por supuesto. Mientras yo comparto pantalla, Francisco, tú agrega. Sí, bueno, las puertas están abiertas para nuestros egresados y gente que no sea necesariamente la PUCD, también todo el mundo que quiera conocer nuestra actividad profesional, académica, investigativa. Estamos ubicados en el laboratorio de hidráulica, piso -1. Así que conversar, discutir, explorar, venir a preguntar lo que quieran, las puertas están abiertas. La disposición siempre ha sido muy positiva, muy buena de nuestra parte. Eso más que nada. Sí, yo creo que igual, sumarnos a lo mismo, yo creo que hay un tema de apertura, que claramente no solo por los que estamos hoy acá presentes, sino que creo que la política de nuestra escuela, con todo el cuerpo de profesores que también de alguna manera está apoyándonos o como coequiperos en diferentes instancias, así que yo creo que esa apertura yo creo que es generalizada. Y claro, las dudas, digamos, no dudas, sino digamos algunos comentarios o recomendaciones sobre ya temas disciplinares, pues también están igualmente abiertas las alternativas. Obviamente, en lo que respecta al magíster, canalizado por el profesor Rodrigo bajo su dirección, pero en términos generales, disciplinares, comparto lo planteado por el profesor Francisco. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar conectados aquí. Vamos a cargar esta grabación, no mañana porque mañana es feriado, pero sí el día jueves lo vamos a cargar a nuestras redes sociales por si alguno de ustedes quiere revivir alguna parte o si se tuvieron que parar a hacer algo en concreto y se perdieron alguna parte, pueden revivirla sin ningún problema y así puedan tener toda la información disponible para tomar la mejor decisión que tiene que ver con la continuidad de estudios a través de nuestro magíster de Ingeniería Civil o nuestros cursos de formación profesional y formación continua. Muchísimas gracias Juan Carlos, Francisco, Giovanni, que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo seminario. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego a Chao, todos. chao, que estén bien.